Bienvenidos jóvenes nuevamente a su curso de geografía. En esta oportunidad vamos a presentar una pregunta de admisión de San Marco del año 2015. Y si nos concentramos en la pregunta, ¿se refiere a qué tema? A ver, se refiere al tema de actividades económicas. Es un tema amplio. Los que conocen el tema saben de que uno se puede explayar bastante respecto al contenido. Veamos de inmediato la pregunta, ¿no? Veamos la pregunta que se nos ha propuesto. Una actividad económica es un proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes y servicios. En nuestro país se desarrollan diferentes actividades, algunas en condiciones difíciles. Bueno, alguna actividad difícil, bueno, dependiendo de las condiciones de trabajo, ¿no? Pero bueno, podría ser la minería, podría ser la tala, la pesca. Claro, si la comparamos con trabajo de oficina, ¿no? Si hablamos de transporte, tal vez no tan difícil. Bueno, respecto de las características generales de las actividades económicas, señale cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Ya. Bueno, antes de revisar cada una de las alternativas propuestas, primero vamos a dar un marco general del tema para luego ver la correspondencia de lo que se desarrolla y las afirmaciones que tenemos aquí propuestas. Bien. Bueno, es cierto, ¿no? Las actividades económicas son actividades, valga la redundancia, que la sociedad en su conjunto desarrolla para la satisfacción de necesidades, ¿no? Producción de bienes, servicios dirigidas a la satisfacción de necesidades de la población, sea en temas de alimento, vestido, vivienda, etcétera. Ya. Y bueno, se hace una clasificación de estas actividades económicas en sectores primario, secundario y terciario. ¿Qué actividades tendrían consideradas dentro de cada uno de los sectores? Por ejemplo, dentro del sector primario, la minería. Y sobre esto, bueno, me hace correr una pregunta de la misión de San Marcos, una característica de la minería, ¿cuál es? ¿No? Aparte de ser una actividad primaria de extracción de minerales, su importancia tiene que ver con la generación de divisas, ¿no? Actividad económica primera en generación de divisas, ¿no? Adquisición de monedas extranjeras, de comercio internacional, etcétera. Bueno, la minería, ¿no? Lo cual también nos indica de que hay empresas de otros países que traen sus monedas para adquirir los minerales, se lo llevan y a cambio dejan esos recursos, ¿no? Las divisas. Y bueno, es una actividad que confirma el carácter económico primario exportador que tenemos, ¿no? En este contexto actual, si nos referimos al 2021, eh, bueno, se señala de que los minerales tienen un alto precio, esa es una oportunidad para que el Estado peruano capte ese dinero. Bueno, todavía se tiene esa visión de vender minerales, ¿no? Y a cambio recibir dinero y con ese dinero desarrollar infraestructura, etc. Bueno, esa es la característica. Minería. Otra actividad primaria sería la pesca, ¿no? La pesca que asumimos es la extracción de recursos hidrobiológicos, ¿no? Ictiológicos también, ¿no? Si hablamos del hidrobiológico, ictiológico se refiere a peces. Y bueno, alguien diría, bueno, extraer peces para consumo humano directo, ¿no? Sí, pero también se extrae ese recurso para procesamiento industrial, tal vez insumo para otra actividad económica, si hablamos dar de alimento a los animales, ganadería. De ahí que se comprenda de que la pesca, según el volumen de extracción, puede ser tanto artesanal como industrial. La artesanal principalmente la artesanal se dirige al consumo humano directo, ¿no? Los muelles, la gente va, compra y lo lleva a su casa y para la comida, para la alimentación. Y la industrial principalmente está destinada para, bueno, elementos de consumo indirecto, ¿no? Se hace el procesamiento y tienes tu lata de conserva y ya luego lo consumes, o como insumos, ¿no? Para una actividad de alimentación, pero al ganado, o tal vez si hablamos de la obtención de harina de pescado para alimento balanceado de ciertos animales, ¿no?
Si hablamos de este alimento o de esta marca, ¿no? Purina, para el ganado, porcino o para las aves de corral. Entonces, ahí está la pesca, ¿no? La extracción de recursos que según su volumen artesanal e industrial y dirección hacia el consumo directo o indirecto. Tanto como la minería sería una actividad primaria y ambas son extractivas. Si hablamos de la agricultura, bueno, es una actividad primaria productiva y según la técnica que se emplea al momento de desarrollar los cultivos, puede ser intensiva o extensiva. Intensiva supone producir más, ¿no? Generar excedentes, hablamos de una producción orientada a comercio, principalmente a ello, sea interno o externo. ¿Eh? En cambio, una agricultura extensiva es una agricultura pensada más para el consumo propio o comercial local interno, ¿no? Valga la redundancia. Por ejemplo, si nos referimos a una producción comercial interna o de autoconsumo, eso vendría a ser la zona andina, ¿no? Y uno de los cultivos principales de la zona andina sería el maíz, ¿no? La papa. Si hablamos intensiva, sin dar mucho detalle, podríamos hablar de la costa, producción dirigida, como lo cité, principalmente al comercio, y por lo tanto puede ser local o internacional, y si hablamos de internacional de exportación, espárragos, ¿no? La vid, ¿no? La uva, se exporta desde la costa, ¿no? Intensivo, costa, exportación, vid, y si digo extensivo, zona andina, consumo interno o local, interno a nivel comercial, papa, maíz, ¿no? Por citar algunos productos. La ganadería también, según su nivel de tecnificación, ¿no? Puede ser intensivo o extensivo. Y si bien podríamos señalar que la agricultura tiene problemas serios en cuanto a la implementación, en cuanto a la situación socioeconómica de la población, que en su mayoría es población que es propietaria de pequeñas parcelas, si ya de por sí ese es un grave problema de sostenimiento de la economía de las familias, bueno, que haya familias que propiamente se desarrollen en base a la ganadería. Bueno, serían algunas cuantas. Si hablamos de una ganadería intensiva relacionada con la producción de leche, ¿no? Si hablamos de la zona norte, si hablamos de la zona sur, si hablamos de que están asociadas a la industria láctea, ¿no? Si a una empresa nos referimos tal vez a la empresa Gloria. Pero, bueno, más allá que, ¿no? Alguien podría señalar, profesor, pero por ello leí una ganadería intensiva en la zona de Junín, ganado vino, lana, ya está bien, pero insisto, es una producción que tiene muchos más problemas que la agricultura, ¿no? Eso es lo que se puede ir avanzando. Y si hablamos de una ganadería extensiva, eh, es decir, que se emplea poca técnica para generar excedentes, que sí se generan, pero no tantos, podríamos hablar de la ganadería de Puno. Y si hablamos de Puno, no podríamos hablar necesariamente de un lugar económicamente hablando y socialmente hablando próspero, ¿no? Si nos ubicamos al sur, andino, peruano, sabemos que es una de las zonas de mayor complejidad y problemas socioeconómicos. Entonces, por ahí va el detalle. Bueno, estas son actividades primarias, ¿no? Minería, pesca, agricultura, ganadería. Las dos primeras son extractivas, minería y pesca, y las dos son productivas. Una actividad primaria productiva supone el control del ciclo biológico de la planta y animales para generar esa producción. Ya, muy bien. Ahora, podríamos decir que esta actividad primaria genera materia prima, ¿no? Insumos que van a ser transformados en el sector secundario o industrial. Pregunta que también viene en San Marcos, ya a tiempo, ¿no? La industria oleaginosa, ¿de qué trata? Fabricación de aceites, ¿no? Aceites, si hablamos de lo más inmediato, tal vez lo que uno requiere en casa para la preparación de alimentos, incluye también la fabricación de manteca, la fabricación de margarina, no podríamos decir necesariamente mantequilla, ¿no? Aquí ahí va la observación, ¿no? Manteca, margarina, aceites. Bueno, y seguro nos acordamos para el periodo 2021 presente
que el precio de los aceites se elevó. Bueno, se elevó porque hay ciertos productos envasados que se importan, ¿no? Que sus insumos para elaborar esos aceites envasados se importan. Y si lo traes con dólares, si el dólar sube, entonces el precio sube. Sí, pero lo que no se comenta mucho es de que hay aceite a granel. Hay aceite a granel. O sea, hay aceite en lata que a nivel interno se produce, solo que no se difunde en publicidad, ¿no? Es cuestión, jóvenes, de buscar. De eso trata la industria de los aceites, ¿ya? Bastante para hablar, jóvenes, del tema. Si hablamos de otro tipo de industria, la industria textil. Industria textil, que como otras actividades económicas en el Perú, te hablé de la industria de aceites, te hablé de la agricultura, ganadería. Bueno, es una industria que viene siendo afectada por las importaciones. Uno comienza a evaluar, ¿no? ¿Qué tantos beneficios trae la firma de un tratado de libre comercio? Se habla bastante de ello, ¿no? Con China, por ejemplo. Y bueno, los productores industriales de Gamarra al inicio estaban contentos con esa firma porque eso significaba el ingreso de algodón barato a expensas de la quiebra de la producción agrícola en la zona de Piura. Ellos decían, bueno, que se reinventen ellos, ¿no? Que produzcan otra cosa, limón, mango. Bienvenido el Tratado de Libre Comercio con China, sí, pero lo que decía luego, en el mismo tratado, era el ingreso de textiles baratos. Y eso sí afectó su producción industrial. Y están ahí, ¿no? Ingeniando cómo sortear el ingreso de esos productos que en cantidad van quebrando y han mermado su producción, si hablamos de la industria textil, ¿no? Así que habría que evaluar, ¿no? ¿A quién beneficia un tratado de libre comercio? ¿Quiénes son los afectados? ¿Al respecto qué se hace? ¿O qué no se debería de hacer? No negamos de que sea importante las relaciones comerciales internacionales, sí, eso es bueno, pero la pregunta es bajo qué condiciones, ¿no? Es el punto, ¿no? Bajo qué condiciones se efectúa la negociación. Y eso debe de estar a la mano para ser consultado por la población que se ve afectada por estos acuerdos, ¿no? O sea, si hay funcionarios públicos que hacen una gestión que va a involucrar la economía de las personas tienen todo el derecho de estar informadas, ¿no? No porque seas autoridad significa de que tú vas a hacer acuerdos o va a desarrollar acuerdos que afecten a la población, ¿no? Entonces, la población requiere ser informada, necesita, es su derecho, su derecho. Solo que hay que ejercerlo de manera adecuada. Siguiente actividad industrial, la petroquímica, que tiene que ver con la producción de derivado de petróleo, ¿no? Incluso hay aceite de cocina, entre comillas, y eso es cierto, que deriva del petróleo. Pero también hemos visto que el manejo de este recurso en manos de cierto capital privado simplemente ha estado sometido al interés de este sector privado, ¿no? Entonces, dése cuenta que cuando hablamos de actividades económicas, de inmediato tenemos que evaluar el impacto sobre nosotros, sobre el día a día, sobre el consumo, sobre el encarecimiento y desabastecimiento a la vez de lo derivado del petróleo, si hablamos de combustibles, si hablamos del GLP, ¿no? Gas licuado de petróleo. Entonces, eso es para seguir informándonos, jóvenes, ¿no? Que vienen haciendo las autoridades por las cuales tenemos que estar pasando lo que tiene que pasar. Y que argumenten bien, y que expliquen bien, y que sustenten bien, y que no estén especulando. Porque uno de los aspectos que no se habla mucho es de que más de una oportunidad el precio de los productos suben simplemente por la mera especulación. Será un desorden a nivel político y entonces buscamos cualquier pretexto y subió el precio, ¿no? Total, las personas están más preocupadas por el contexto político que por el contexto económico que podría, ¿no? Entre comillas, explicarse porque el contexto político está muy convulso. ¿Qué tanta relación existe o qué tan cierto es ello, ¿no? O sea, necesariamente es así, informarse. Y otro
sector industrial importante que tiene que ver con la fabricación de maquinaria para ciertas industrias. Si hablamos de que uno quiere hacer, digámoslo así, una industria textil, requieres máquinas, requieres herramientas también para otras actividades económicas. Entonces, para eso está la metalmecánica. Dense cuenta, importante la actividad industrial que tiene que ver con el procesamiento, transformación de insumos primarios. Si digo oleaginosa, aceites, tal vez actividad agrícola, si hablamos de soya, si hablamos de algodón, si hablamos textil de algodón, nuevamente agricultura, o tal vez si me refiero a lana de oveja, ganadería. Si hablamos de petroquímica, relacionado con la minería, propiamente con la extracción de hidrocarburos. Si digo metal mecánica, metal es minería, pues, ¿no? Entonces, observemos que la actividad industrial o secundaria depende mucho de la actividad primaria. Depende mucho, ¿no? Un sector industrial, para que progrese, requiere insumos primarios, y los tenemos. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Es posible industrializar, generar valor agregado a los recursos que extraemos. Sí es posible. La idea es evaluar el mecanismo y, sin buscar pretexto, desarrollarlo, implementarlo según corresponda. En cuanto al sector terciario, como la educación, salud, transporte, comercio, turismo, y esto me hace acordar a una pregunta de admisión de la UNIA. Sabemos de que estamos hablando de San Marcos, pero esto evoca una pregunta de admisión de la UNI. ¿Qué actividades son terciarias? Ahí tienen la lista, ¿no? Educación, salud, transporte, comercio, servicios en general. Y esto a su vez me lleva a una pregunta de admisión de San Marcos, donde se concentra la mayor cantidad de población económicamente activa. O sea, en términos simples, la gente que trabaja, ¿a qué se dedica principalmente? Minería, industria. Bueno, hay gente que trabaja en minería, agricultura, pesca, etcétera, ¿no? Industrias, pero la mayoría se concentra en el sector terciario o servicios. Entonces, miren, hemos dado un panorama, características generales de algunos detalles de actividades económicas. Ahora veamos las afirmaciones que tenemos aquí. Uno, la mayor concentración de PA, sector terciario, la 1 cumple, jóvenes, y lo acabo de mencionar, cumple, la 1 cumple. Entonces comenzamos diciendo verdadero. Para nada tu clave de respuesta podría ser la A o la D, ¿no? 2, turismo forma parte del sector secundario. No, estamos viendo que forma parte del sector terciario. Entonces sería primero un verdadero, luego un falso, ¿no? Ahora, la tercera define, dense cuenta, estoy entre la B y la C. En la agricultura andina predomina el algodón y la vid. Jóvenes, ya habíamos señalado cuando habíamos descrito la agricultura. En la zona andina, algodón y vid es lo que destaca, es lo que predomina, no. Si hablamos de insumos de pan y de bar, es decir, de primera necesidad, papa, maíz, ¿no? Si hablamos de algodón, vid, eso más son cultivos de la costa. Entonces, respecto a esta pregunta, ya tenemos la clave de respuesta. Y de nuestra parte, sería todo por esta oportunidad. Nos veremos pronto, jóvenes. Que les vaya muy bien.